Bueno, bienvenidos al episodio número 77 de UpRiver. Estamos en una semana especial, básicamente porque mañana se abre el segundo sobre para el tema de la licitación de la hidrovía, un tema que siempre a nosotros nos mantiene activos, entendiendo que es una centralidad para la economía argentina. Pero bueno, como todos los episodios, los saludo a mi equipo. Jorge Metz, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿Cómo estás vos? buen mediodía, un abrazo. Igualmente. Feliz. Qué otoño extraño, ¿no? Sí, acá llueve mucho en Rosario. Sí, mucha Hace humedad. mucho fresco. Se tiene que venir el frío rápido, ¿no? Sí. Bueno, contanos quién Bueno. tenemos en este episodio. Bueno, la verdad tenemos a una persona hace tiempo que estábamos esperándola, Aldo José Tomboin, que es un contador público nacional, licenciado en Administración de la UBA, egresado en Marketing. O sea, es un director, coordinador, coautor de trabajos que tiene que ver con la logística y nos pareció importante invitarlo en este capítulo después de la charla que tuvimos la semana pasada de la Unión Industrial con Francisco Gliemo, en el mismo orden, la planificación como estrategia actual que debiera tener el Estado para definir obras. Así que bienvenido, querido Aldo. Bienvenido. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Nico, gracias por la invitación. Saludos a todos. Un gusto. Bueno, a ver, me presento un poquito de nuevo, como para ponernos en contexto. Eh, yo vengo del sector de la logística de masivos. En realidad no vengo de marítimo, como es el caso de Jorge. Eh, en un sector que en ese momento, cuando nací, recién comenzaba a hablarse de logística. Era un sector muy demandante, de buenas prácticas profesionales, de tecnología y demás. Así que siempre digo que soy un bebé logístico porque antes de que yo naciera ya se estaba empezando a desarrollar la empresa familiar y lo mamé de chico. A partir de eso, desde los 22 años, empecé las dos carreras y fui invitado a ser auxiliar docente de la cátedra Jorge Ader, que es el dueño de Tasa Logística, una de las empresas más grandes y reconocidas del sector. Y al mismo tiempo participaba como hijo de empresario en distintas actividades profesionales, en las previas de la constitución de la Asociación Logística Argentina, que es ARLOC. Viajé inclusive a los 20 años con la primera delegación del supermercadismo al Food Marketing Institute, que es un evento de supermercadismo muy grande, que era el sector que traccionaba la logística en aquel momento. Así que conocí a los que hoy son en general gerentes generales o dueños de empresas o hijos de dueños de empresas en la mayoría de los casos. Y desde ahí me empecé a vincular como consultor. Después fundé una revista que es lsmdigital.info hoy, pero anteriormente era revista LSM Logístico, que estuvo también en Centroamérica distribuida y tuvo muy buen desarrollo hasta la pandemia, que ahí, bueno, nos transformamos en digital, ¿no? También di muchas conferencias y a partir de las conferencias, la consultoría, asesoré en algún momento el Puerto de Concepción, Uruguay. Me fui involucrando también en temas de intermodalismo, posteriormente multimodalismo. Amigos de la talla de Antonio Suitz, que a lo mejor lo conocen los que están escuchando. Y bueno, institucionalmente participo en la Cámara Argentina de Comercio, en el Consejo de Cargadores de la República Argentina. Fui fundador de APECA, la Asociación Panameña Ejecutiva de la Cadena de Abastecimiento, que también tiene claramente un sesgo hacia lo que es la logística intermodal y la portuaria y marítima. Así que mi mirada tiene que ver con una mirada sistémica, de entender todo como parte de la administración de la cadena de abastecimiento, ¿no? De hecho, creo que lo hablamos en algún momento con vos, Jorge. Tuve oportunidad de interactuar con distintos secretarios de transporte de la ciudad en representación de la Cámara y también con referentes ministeriales de logística en los distintos gobiernos, particularmente con Guillermo Dietrich.
más que nada porque fue el único ministerio que tuvimos dedicado específicamente a transporte, ¿no? No tenía muchas expectativas. El primero. El primero y hasta ahora, bueno, el único, ¿no? Algo que se venía reclamando del sector y que efectivamente se concretó, pero quizás no tuvo el alcance que todos teníamos de expectativa, ¿no? Así que lo que les propongo es eso, hablar desde la mirada sistémica, de lo que entendemos que hay que hacer. En aquel momento, por ejemplo, entre otras cosas, relacionado con el título que propuso Jorge, yo le insistía sobre si en algún momento podían clarificar cuál era el Plan Estratégico Nacional de Logística a largo plazo, y quedó como pendiente. Se crearon mesas de enlace, inclusive para interactuar, es algo que en otros países, en Uruguay, por ejemplo, funciona muy bien, lo que es la articulación público-privada. En Panamá también hay un organismo que integra todos los ministerios vinculados y todas las cámaras relacionadas y asociaciones profesionales. En la Argentina hubo varios intentos, nunca se consiguió, pero eso es una asignatura pendiente que tenemos, que suma a la otra, que es la de necesidad de planificar la cadena de abastecimiento y vincularla con la cadena de valor de la Argentina, hacen que en realidad estemos medio sujetos a vaivenes y decisiones totalmente aisladas, sin sentido, algunas buenas, otras malas, Ahora, pero que no decime, tienen esta mirada sistémica que yo digo que nos está faltando como país, ¿no? Pero sobre todo sistémica vinculado a las necesidades reales de la economía, ¿no? Importación, exportación, economías Claro. regionales, etcétera, infraestructura. Sí, Jorge. ahora, ¿por qué tantos intentos y nunca llegar a consolidar, ¿no? O sea, un gran esfuerzo para obtener un Ministerio de Transporte y desapareció al cambio de gobierno, digamos, ¿no? Sí, sí, no, y además quedó a mitad de camino, más allá de que la gestión de Guillermo tuvo sus cosas, obviamente, pero tuvo sus cosas buenas también, ¿no? Hubo proyectos interesantes con el Belgrano Norte Cargas, todo lo que fue la actualización de la infraestructura en terminales de carga aérea. Hubo inversión también en algunas cosas vinculadas con puertos y demás. Eh, yo creo que en parte es consecuencia de desconocimiento, porque la logística es muy compleja y cada segmento, cada nicho tiene sus características. Eso te Yo doy quería clases en consultar. económicas. Te quería ¿Cómo? consultar eso. Te quería consultar eso. Te iba a poner Dale. como un mojón ahí. ¿Crees que hasta acá la logística era, si se quiere, para las personas no entendidas, un abstracto, digamos? Es desde la Sí. palabra misma, un abstracto. ¿Hoy crees que con lo que recibimos en la última milla, Mercado Libre, toda la necesidad de los pedidos, la demanda del consumidor final, puede ayudar a que esto se consolide y que ayude a que sea un punto más arriba en la agenda de Estado? Mira, creo que la respuesta está en lo que estaba desarrollando recién, que tiene que ver con eso, con que la logística es muy compleja. Yo te decía, doy clases en la Facultad de Ciencias Económicas, di en muchas universidades, no quiero ahora revolear el currículum, pero estoy gestionando una diplomatura, gestión de la cadena de abastecimiento de la UBA también, con orientación a costos y procesos. Eh, yo creo que justamente por la complejidad de las distintas segmentos, nichos que componen una logística nacional, es que viene el desconocimiento. O sea, entender la logística masiva no tiene nada que ver con entender la logística de productos farmacológicos Claro. o de animales vivos o logística militar. Tienen características tan distintas. Por eso yo te decía, cuando doy clases siempre hablo de no hay gurúes para la logística. Hay eventualmente gente con mucho expertise en cierto sector de la logística, pero no puedes hablar del gurú que sabe todo, más allá Claro. de que hay algunos conocidos, Douglas Lambert, María Rey y demás, pero que en general están orientadas a masivos o tienen conceptos a lo mejor generales, pero no terminan de comprender operativamente cómo funcionan. Eso por un lado. Y por otro lado, porque me parece que se mezclan miserias políticas y miserias de intereses que atentan en contra de eso. Te cito un ejemplo, los bitrenes. Era algo que estaba desarrollado hace muchísimos años,
pero había mucho lobby para detenerlo porque afectaba Claro. económicamente a empresarios, a gremios y demás. Eh, Así que creo que lo primero que tiene que haber es esto, tomar conciencia de que la logística es transversal, que hace al costo país en todos lados, es como la energía o como, digamos, que afecta a todas las industrias. No solamente hay que mirar la logística per se, sino que hay que ver el resultado que tienen las demás economías. Y de hecho es uno de los temas también que se requiere analizar cuando uno habla de ferrocarriles, ¿no? Claro. El ferrocarril tiene ahorros nacionales que pareciera no entender los sectores que gobiernan. Tal cual. Ahí te hago una pregunta de Inclusive coyuntura. a niveles de tipo demográfico y demás que también son importantes y tienen un impacto económico. Te hago Así que una creo que un poco consulta va de por ahí. coyuntura sobre Sí, el ferrocarril. sí. Hoy el ferrocarril se encuentra en un proceso de licitación, digamos, abierto. Sí. El gobierno hace un planteo de que sea 100% privado a costo de los privados. ¿Vos crees que eso es Sí. un error, que debería el Estado tener una participación para poder desarrollar ramales no rentables? Mirá, el ferrocarril es un modo muy específico, como te decía, es un medio, un modo de transporte que tiene que verse de una forma distinta al resto, donde hay una correlación más directa de rentabilidad y administración del negocio. En cada país es distinto, no es lo mismo Europa que Argentina. Recuerdo un libro que escribió Teodoro Levitt sobre miopía de mercadotecnia y cita como uno de los ejemplos de reconversión de esto de transformar en negocio algo por una mirada distinta. El ferrocarril se definía como empresa de ferrocarril y empezó a ser rentable cuando se empezó a percibir, a autopercibir, ahora que está de moda la palabra, como un negocio de transporte, ¿sí? O de logística. Claro. Y no solamente ferrocarril. Entonces entraron a combinar los negocios vinculados con el camión, con los micros, con los ómnibus de larga distancia. En la Argentina siempre se planteó el camión versus ferrocarril. Entonces hay medidas que afectan directa o indirectamente al ferrocarril sin las cuales no funciona el ferrocarril. Entonces la participación relativa del Estado tiene que estar sí o sí. Bien. Y tiene que estar planificada y de hecho creo que funcionaría mucho más si además se podría integrar regionalmente. Claro. Vamos, en su momento hubo una empresa que se llama Latinoamérica, bueno, una empresa brasilera, ahora no es algo así el nombre, Sí. que había licitado para hacer transporte conectado con Brasil. Se habían hecho muchas inversiones para conectar con Uruguay, ahí quedaron las formaciones tiradas, arrumbadas, totalmente perdidas. Tiene que haber una política de Estado para que el ferrocarril funcione. De ahí, si la gestión puede ser totalmente pública, totalmente privada, y depende también cómo la instrumentes, en qué tramos, dónde, cómo. Por ejemplo, en lo que es commodities, Loma Negra en su momento hizo inversiones muy fuertes para conectar los yacimientos a las redes troncales. Yo creo que el análisis del ferrocarril tiene que ser muy específico y en cada caso aplica un análisis distinto. Se pueden combinar muchas variables. La única verdad es la realidad, decía por ahí algún político de nuestra época, y es lo que prima, porque la logística es básicamente pragmática, no responde mucho a modelos teóricos. Claro. Ahora, Entonces, no es lo mismo si la gestiona el sindicato que si la gestiona siendo privado inclusive, que fue lo que pasó en un tiempo, ¿no? Que era privado pero era gestionado por el sindicato. Entonces, yo creo que la decisión debería surgir justamente un análisis muy a fondo de la intervención del sector privado y de definir un modelo que sea complejo y abarcativo, con necesidades, respondiendo a necesidades distintas de cada provincia, cada región. No es lo mismo la red que puede manejar granos que la red que tiene que manejar minería. Y algunas cosas en la inversión las va a tener que hacer el sector público definitivamente, y si no, no va a funcionar. Eso ahora, así en todo lugar del mundo, no acá. Aldo, digo, qué contradicción, ¿no? O sea, vos de alguna manera
escuchás al Estado promoviendo Vaca Muerta, las minas, Sí. y no tiene comunicación. Eh, No, Mientras tanto, también estás las perforaciones que se están haciendo en la plataforma para hidrocarburos, estas dos plataformas que se están desarrollando, que si llega a aparecer el petróleo, no hay puerto para atenderlo, porque en Mar del Plata, por ejemplo, todo lo que había playas disponibles o plazas disponibles las ocuparon con hoteles, realmente es todo al revés, ¿no? exactamente. Siguiendo con lo que vos comentás, y esto tiene que ver con los ferrocarriles, en algún momento colaboré con un premio que terminó siendo ganador del Premio Anual de la Logística son actividades logísticas en el Puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces nosotros lo que planteábamos era un proyecto que levantaba las vías férreas, concentraba todo en la estación terminal del Mitre que da sobre Libertador y las estaciones que quedaban, Liberal, Belgrano y demás, se utilizaban como museo y se proyectaba un proyecto de transporte multimodal, pasajeros y carga, ¿no? Con subte, con los ómnibus bajo tierra, pero liberando todo eso que hoy es barrio 31 y barrio 31B para zonas de actividades logísticas. Esas son decisiones del Estado. Claro. El privado no puede definir esas cosas. No hay conciencia de que la presencia del Estado es inevitable. Uno puede decir más grande, más chico, dónde sí, dónde no, cuánto tiempo en esos sectores, pero definitivamente en cualquier país del mundo eso es así. Tal No sé, cual. Argentina, Eso no está en discusión. ¿qué desarrollo logístico tiene Argentina si lo tenemos que comparar con algún país, Brasil, Uruguay, Chile? ¿Cómo estamos posicionados Sí. nosotros en inversión, en costos? Mira, en este momento no recuerdo los rankings, pero hay varias entidades que hacen, tienen indicadores logísticos nacionales, que son indicadores distintos a los indicadores de performance que usamos en el análisis de empresas, Banco Mundial. De hecho, el Doing Business, por ejemplo, que está vinculado, que tiene que ver con las facilitaciones que tiene un país para hacer negocios, incluía el tema logístico. No estamos bien, estamos relativamente bien en lo que tiene que ver con la gestión, con el management, con el profesionalismo de los operadores, con lo humano, digamos. En infraestructura, sabés, supongo, lo habrán charlado mil veces, que estamos o sea, al 30% de lo que era Argentina en ferrocarriles hace 100 años atrás. Claro, O sea, tal son cual. casos que en el mundo no son incomprensibles, país que está mucho peor que hace 100 años atrás. El puerto Huergo no ha tenido modificaciones, esto lo sabés vos que sos más especialista, en 100 años prácticamente, salvo lo de la Dársena F y alguna cosa más, no ha tenido modificaciones. La infraestructura vial es terrible, hay muchos accidentes porque está totalmente deteriorada. Hay algunos trabajos también de FADEAC que están trabajando para insistir al gobierno sobre la necesidad de inversiones, más allá de que sean concesionadas o no, pero el estado vial es deplorable, las salidas de caminos rurales hacen que realmente se pierda un montón de negocios. Pero bueno, estamos en un país que realmente está en crisis, esto no es de ahora, pero está claro que algo va a haber que hacer, porque se genera riqueza de la logística. Claro. O sea, Sí. no hay forma de mover la riqueza de un país si no tiene logística como un área de servicios bien optimizada, ¿no? Si nos imaginamos creciendo las exportaciones de granos, como se viene dando, ¿no? O sea, en todos los gobiernos, a pesar de las gestiones, viene creciendo, el tráfico va a ser mayor, tanto en tierra, en las autovías, como en el ferrocarril, hasta en los canales navegables, pero es como que es un problema del resto, ¿no? O sea, de alguna manera nos animamos a licitar por 30 años la concesión de la red troncal, pero no hay nada escrito, ¿viste? O sea, lo único importante es que están tratando de llevar el Martín García y la red troncal en los mismos términos, pero porque se dieron cuenta sobre la marcha, no porque hace una planificación, ¿viste? Yo creo que ese es un poco el título. Las causas de la crisis de la logística en Argentina es falta de planificación y falta de mirada sistémica. Ujú. El resto es todo corregible, pero en la medida que no se tome conciencia desde el gobierno y desde el sector privado, por eso la articulación público-privada es esencial. Claro. Si no se alinean los intereses del sector público con el sector privado,
La logística no va a responder nunca. Es muy No va a particular poder porque responder. estamos dentro de un escenario, de un territorio extremadamente extendido, con zonas muy áridas, zonas muy poco productivas, que podríamos entender las fronteras agrícolas, las fronteras de producciones regionales, y nunca tenemos esa mirada, siempre tenemos una mirada puesta en lo impositivo, puesta a lo mejor en las coyunturas políticas, en cómo manda el federalismo contra los unitarios, pero nunca tenemos una mirada sistémica, que yo creo que la palabra sistema me parece que es como definitoria en esto, decir, bueno, ¿por qué el camión no convive con el tren? La semana pasada tuvimos otro especialista que nos hablaba, es decir, el camión es un complemento del tren y viceversa. Esa mirada no está puesta siquiera en ningún papel donde la política lo debata. Tal cual. Y cuando te hablo de sistémica, no solamente de sistémica desde la logística o la cadena de abastecimiento. Sistémica tiene que ver con otras, así como el salto de logística a cadena de abastecimiento implica no solamente integrar proveedores clientes a nuestra logística, que es una de las diferencias entre cadena de administración y la cadena de abastecimiento y logística, sino que la otra es integración de los procesos clave de negocio. Quiere decir que si nosotros pretendemos tener una logística nacional eficiente, necesitamos pensarlo también en términos de los recursos humanos, de la energía, digamos, si vos querés extender el ferrocarril, pero al mismo tiempo no construís el acceso a las estaciones para que el camión pueda hacer el alcance, tampoco va a Total. funcionar el tren. No. Y si no tenés conexión eléctrica para poder conectar todo eso, tampoco. Y si no tenés poblaciones para gestionar las estaciones, el alcance y demás, tampoco lo vas a poder. Si no tenés capacitación, si no, digamos, lo sistémico tiene que ver con las dos cosas, con entender la logística como que cada modo está vinculado con el otro y con las demás cosas, el almacenamiento, todo lo que tiene que ver con logística, pero también con las otras disciplinas, las otras áreas que componen una economía nacional. Se da Sí, algo con una sola paradójico. mirada. Se da algo paradójico. Sí. Ahora en el próximo bloque, cuando cortamos con vos, conectamos a alguien que es de la Cámara de Puertos Privados que hace una semana que tienen cortado el puerto de Quequén porque hay un conflicto por la tarifa del camión. Es decir, se tuvieron que desviar hasta ahora 12 barcos a Brasil porque la única opción que hay es camión. ¿Tá? Entonces, bueno, un gremio decide que una actividad queda paralizada por una discusión tarifaria y Argentina queda impedido de poder llenar su buque en el puerto de Quequén. A esa dimensión estamos hablando. Una locura. Un delirio. Una locura. Y vos fíjate acá ahí, justamente, no sé ahora quién está de presidente en su momento, si no me equivoco estaba Roberto Murchison, que es un pibe brillante, un pibe, es un señor grande ahora, yo lo conocí de pibe, pero ahora es un señor grande, que tuvo bastante protagonismo inclusive en la Unión Industrial Argentina y demás. Y ellos tienen el puerto de Murchison, que es muy bueno, es un caso ejemplo, en muchos sentidos, lo que es logística segmentada en transporte automotor, ¿no? Y la realidad es que a ellos también tienen problemas de acceso, tienen digamos, la articulación de lo público-privado seguramente va a ser lo que se va a hablar en esa charla. No hay forma de que nosotros, por nuestro lado, del sector público-privado, seamos eficientes sin acompañamiento del sector público. No hay Claro. forma. Ahora, fíjate vos una cosa, ¿no? Que hasta en defensa, ¿viste? Hay un grupete de personajes que se embanderan en la soberanía, en el defenderle un modelo de geopolítica que es distinto al actual. Y vos decís, bueno, pero ¿y qué hacemos en defensa? Porque más importante que en defensa la aplicación de la logística no existe. Esto te digo, lo recibimos yo en el primer acto en el exterior en el que participé fue en APAS, en donde estaba el ministro, ¿no? El secretario de Defensa explicando de cómo habían hecho para llegar a Oriente no sé en cuánto tiempo, ¿viste? O sea, esto es realmente para cumplir, ¿no? Nada más. Tal cual. Fíjate, en Estados Unidos, por ejemplo, existe la obligación, o sea, construyen tramos rectos de autopistas o de rutas nacionales en ciertos lugares estratégicos, previendo la posible necesidad de que los aviones tengan que Claro. bajar en una situación de crisis de guerra, ¿no? Tal cual. Eso es una planificación, ni más ni menos. Sí, es Nosotros muy- no estamos planificando para la semana que viene, es una cosa inconcebible. No sé si contarla esto, nos quedan unos minutos, creo, un pocos minutos, pero sin citar a lo mejor los nombres. Un economista muy reconocido, muy cercano al actual gobierno nacional, estuvo en una cámara de estas 4 grandes de la Argentina, Ujú.
en medio de una asamblea, estuve ahí presente, y casi como que se reía de los empresarios cuando le preguntaban precisiones sobre el plan estratégico de largo plazo del gobierno. Como que eso no era un tema del gobierno, que ellos resolvían la macro y después era el problema de los privados, y los privados decían, sí, pero necesitamos saber para... Y hacía chistes con la crisis ajena, en definitiva, porque claro, un economista consultor vive de sus honorarios, no de invertir, arriesgar, exponer familias. ¿Eso vos crees que, Aldo, Sí, que Nico. tiene que ver? Yo hago una evaluación desde el interior, porque muchas veces la mirada Sí. centroporteña es muy distinta por la extensión, digamos. ¿No crees que muchas veces los funcionarios tienen esa mirada de falta de territorio? Porque es inaccesible, imposible que un funcionario te haga una mirada de esa teniendo de Córdoba a Santa Fe 400 kilómetros de distancia, digamos. No es que vive en Francia o en Suiza, donde son cortas las distancias. Acá tenemos distancias súper extendidas que necesariamente tiene que haber redes viales, redes ferroviarias para que haya una conectividad entre lo productivo y las exportaciones para generar divisa, digamos. ¿De qué macro me va a hablar si vos no generás divisa de la profundidad del territorio, digamos? Sin duda, por eso te digo que la articulación público-privada, donde participen las exportadoras, los importadores de la industria argentina, es fundamental para detectar eso y además para de alguna manera transformarse en una barrera para que la gente que esté gestionando del gobierno sea idónea. Claro, totalmente. Sea idónea, Bueno. esté formada, esté involucrada, esté informada, esté respondiendo a las necesidades de la economía federal, no solamente al túnel subfluvial, bajo nivel de Puerto Madero. Sí, claro. Tal cual. ¿Cuánta plata se invirtió en eso? Pues la puso el gobierno nacional, ¿eh? Por eso, yo para que no se mezcle lo ideológico, ¿no? Yo No, hablo cero de ningún ideología, gobierno en particular. totalmente. Eso fue en la gestión de Macri. ¿Y cuántos millones se fueron en eso? Digamos, Sí. había otras necesidades de infraestructura en el país en ese momento. Totalmente. Pero claro, obviamente saca más votos. De nuevo, es una crítica hacia la política en general, no hacia un gobierno en particular, ¿no? Yo trato en Sin esto duda. siempre de mantenerme lo más... Estamos hablando de 100 años. Recién hablábamos de 100 años del deterioro de Tal los cual, ferroviarios. no es de Pasó ahora, por muchos sin gobiernos. duda. Pasó por Muchos muchos gobiernos y gobiernos. generaciones. Exactamente. Ahora, tipos como vos no pueden desaparecer, no estar presentes. Es obligación, ¿no? Civil. Hay que participar en la política, hermano. Esto no hay otro remedio. Hay mucha gente valiosa en el sector, pero la verdad es que los que yo conozco los he invitado muchas veces y además hay miedos, hay miedo. La realidad es que siempre en la Argentina participar en política teniendo una empresa era exponerse a represalias de algún tipo, en todos los gobiernos, no en ninguno en particular. Totalmente. Seguro. Entonces hay temor de participar. Es otra de las cosas que tenemos que romper, ¿no? Este círculo perverso donde votamos y convivimos con el miedo permanentemente. Pero bueno, es un Aldo, tema cultural. Mil Sí. gracias por estos minutos. Obviamente la vamos No, a al continuar contrario. y será el primero de muchos encuentros. Muy amable por tu Ojalá. tiempo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la Aldo. invitación. Aldo, abrazo enorme, Chao. Bueno, hacemos un pequeño corte y recibimos a un vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados, Luis Ubizarreta, el conflicto en el puerto de Quequén. Conflicto que lleva más de 10 días, muy trabado y que está generando pérdidas enormes al país. Entre ellos hablan de 400 millones de dólares. Ya lo recibimos a Luis Ubizarreta.